gracias ya a todas las personas que están aquí con nosotros en esta segunda sesión o segunda clase con la psicóloga Adriana referente al tema del autismo o TEA, ¿sí? Y pues me da muchísimo gusto que estén aquí. Recuerden que la maestra pues va a estar haciéndoles preguntas o interacciones, entonces nada más levanten la manita para que yo les active el audio. Y el chat, ese sí lo voy a activar hasta el final, sale por la cuestión de, pues, que luego a las personas que están sobre todo en celular, pues los distrae, ¿no? En las notificaciones del chat. Pero aquí, de todas maneras, estamos al pendiente de cualquier cosa. Al día de ayer ya se les envió lo que es las formas de pago y los pasos a seguir para las personas que vayan a requerir su constancia. Les recuerdo que pueden pagarla al finalizar el taller o hasta el 13 de diciembre, ¿sale? Y pues bueno, muchísimas gracias también a las personas que ya han estado haciendo la aportación de la constancia. Para quienes hagan el pago antes, o sea, el día miércoles, les va a estar llegando ya el viernes constancia y materiales. También ahí en el grupo, hoy o mañana les vamos a estar compartiendo lo que son las bibliografías que les vamos a obsequiar a las personas que vayan a hacer el pago de su constancia. Y pues bueno, vamos a iniciar. Maestra, le activo el audio. ¿No? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Pues muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por estar aquí. Buen día, Ceci. En otro día más de este taller y ayer teníamos muchas dudas de cómo poder diferenciar el autismo y el Asperger y cómo es que se llama ahora. En fin, ¿no? O sea, como que teníamos muchas situaciones. Entonces, el día de hoy, yo les comentaba, vamos a trabajar sobre lo que es el diagnóstico. Cómo vamos a establecer una evaluación ante esta condición de autismo. Ok, a ver, ¿dónde estamos? Entonces yo les comentaba que anteriormente, ¿no? Las primeras clasificaciones que se hicieron por Leo Kanner y Hans Asperger, pues eran así tal cual, ¿no? Era un Asperger, donde estaba diferenciado o dividido en leve, moderado y severo en las tres de sus áreas de desarrollo que aparentemente estaban afectadas, ¿no? Que es el área cognitivo, el área del lenguaje y el área social. Lo mismo, por supuesto, teníamos con el autismo. Era el leve, moderado y severo en las tres áreas. ¿Por qué yo lo puse en este sentido? ¿No? Primero el autismo, primero el Asperger y luego el autismo, porque hace algún tiempo se creía que si era autismo severo con terapias y medicación, podían ir evolucionando a moderado a leve. Y de leve podrían dar como que este brinco al Asperger, ¿no? Sin embargo, había gente que decía, no, sí es completamente diferente. Y si se dan cuenta, están en cajitas, ¿no? Están en estos cuadraditos, porque así era tan cuadrado y tan rígido los criterios y las observaciones de los síntomas. Por supuesto, teníamos el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el desintegrativo infantil. Estos estaban sin realmente una clasificación de niveles y es ahí donde decían, bueno, es que entonces no puede ser que tengan todos o que sea uno, que sea otro, que de uno pase a otro. Ahí había muchas diferencias y por eso seguían como muy encasillados. Después platicábamos que por ahí de los años 70, Wood y Wing hablaban de que pues era trastornos generalizados, ¿no? O sea que sí, en eso seguían, que había afectaciones en todas las áreas, pero que no era así por niveles, en cajitas, sino hablaban de un continuo. Esto es, pues bueno, que desde aquí teníamos el autismo severo y de ahí continuaba en diferentes niveles hasta el Asperger.
muy similar en esta pues, sí, posibilidad de que del autismo brincaban al Asperger, y esto generó muchas expectativas y muchas ilusiones, incluso de una posible cura, situación que hasta hoy en día no ha sido posible. No hay una cura para el autismo porque justo hablábamos ayer que todavía no hay una causa específica de qué es lo que está generando esta condición, ¿no? Hoy en día tenemos esta situación, ¿no? O esta forma de clasificarlo, ya son trastornos del espectro autista, y este es un espectro. Yo les puse estos ejemplos de un espectro de color. En el tema de las ondas, por ejemplo, de esta imagen, así es como se luce un espectro, ¿no? Lineal. Sin embargo, dice, no, bueno, en el autismo, aunque le llamamos espectro, no es lineal, ¿no? Abarca todo, desde el más profundo, más severo, hasta lo más leve. Ajá. A mí me gusta usar más esta de la izquierda, porque bueno, perdón, de la derecha. Aquí nos está marcando como lo más oscuro, lo más intenso, es cuando están más marcadas los síntomas, las características, ¿no? Y conforme se va evolucionando, pues bueno, ya vemos esta parte difuminada. Y aquí nos habla de que ya solo son dos áreas afectadas, el área cognitiva, que son todos lo que habíamos platicado ayer, ¿no? Todos los aspectos rutinarios, la inflexibilidad, los patrones repetitivos, y estas alteraciones de entender y comprender a la otra persona, las habilidades sociales, ¿no? Entonces, aquí ya están clasificados así. ¿En dónde se clasificaron así? En el DSM-5, ¿ok? Entonces, el DSM-5, ¿qué nos dice? Efectivamente, tenemos un espectro que ya no solo está, pues, ya no vamos a tener solo la clasificación encajonada, todo está difuminado, y seguimos teniendo estos 3 grados, ¿no? Grado 1 es el grado más leve, el que menos requiere apoyo. El grado 2 es un apoyo, pues sí frecuente, sí en ciertas áreas, ¿no? Es importante, es considerable el apoyo que requiere. Y el grado 3 es un apoyo permanente, ¿no? O sea, siempre va a requerir que se le esté guiando, que se le esté orientando, que se le esté indicando qué y cómo hacer. También aquí, nos explican qué son estas 2 áreas. Ajá, entonces, en algún momento pudiera ser que el área de la socialización esté por aquí, ¿no? Sin embargo, a lo mejor el área cognitiva está un poco más severita, o en un grado 3. Ok, esto no quiere decir que para el diagnóstico vamos a decir, tiene autismo grado 3 cognitivo y grado 2 socialización. No, ok. Solo para qué nos va a servir diferenciar esto para establecer un plan de tratamiento. Ok. Y vamos con... Sí. Ok, ayer también preguntaban, ¿no? Bueno, ¿a quién canalizo? ¿Quiénes son los que van a establecer este diagnóstico? Los primeros en darse cuenta son la familia o la escuela, o en conjunto la familia y la escuela. Muchas veces no son los padres de manera directa, y especialmente si son padres primerizos. Yo les comentaba, tiene mucho que ver pues la experiencia, qué tan familiarizados estamos con el desarrollo de los niños o no. Y con esto no me refiero a si somos o no profesionales, sino tenemos más sobrinitos o tenemos vecinos. Entonces, si yo no estoy tan familiarizado con este desarrollo,
va a ser mucho más complicado que yo observe las dificultades de mis hijos. Si lo estoy, ya tengo las antenitas más alertas, ya voy observando más cosas y puedo tomar acciones mucho más fáciles o más oportunas también. Lo que sucede muchas veces es que tanto yo como madre como padre tengo mis expectativas y no las he logrado bajar, ¿no? Un poco como el video que veíamos ayer. Si yo esperaba irme a la playa y me dicen que no, pues que tengo que ir a la montaña, y en vez de decir, ok, vamos para allá y vamos a ver de qué se trata y comienzo pues ya esta parte de plática con la escuela, oiga, ¿cómo lo han visto? ¿Qué me pueden decir? Me acerco a mi pediatra, ¿no? A la parte médica, y de aquí me van mandando o canalizando a donde se requiere. O de plano digo, no, yo aquí me espero hasta que me abran el camino de la playa. Esto nos va a hacer que nos tardemos más en el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y por lo tanto en la evolución del propio niño, ¿no? Porque aquí no vamos a querer ir, vamos a hablar a la escuela. Quizá que aquí nos vamos a brincar un poquito a psicología y lo vamos a llevar ahí a psicología a ver qué me pueden decir. O a terapias de lenguaje, porque solo le cuesta trabajo hablar. Ajá. O a estimulación temprana, o al Gymboree, o a cualquier área de estimulación, porque solo hay que trabajar esta parte, ¿no? Ahí está esta negación de ver la situación. Por eso les decía, tenemos que ser muy, muy cuidadosos como médicos para poder establecer y dar el diagnóstico final. También como maestros, para poder decir, sí me tocó muchos casos en los que señora lleva a su hijo porque su hijo tiene autismo, ¿no? La maestra. No, realmente no podemos decir eso. Señora, sospecho, señor, sospecho que su hijo tiene algunas dificultades del desarrollo. No está llevando los mismos comportamientos que sus compañeritos, ¿no? Oiga, ¿qué le parece que hagamos una valoración, ¿no? Que lo lleve a una valoración pediátrica de inicio, ¿no? Cuando nosotros damos esta información de golpe desde la parte de escuela, también es muy difícil. Necesitamos ser empáticos. Y entonces, pues bueno, del área médica tenemos lo que ayer platicábamos. Finalmente, este sería como el ideal de la secuencia y la canalización, ¿no? Diríamos, bueno, pero ¿por qué nos vamos a ir primero a pediatría y sería como perder tiempo? Pero no, sería ganar mucho tiempo. Si yo descarto toda la parte médica, si yo descarto toda la parte médica, va a ser mucho más fácil que pueda saber qué es lo que está teniendo mi hijo, ¿no? Les comentaba, sí hay situaciones en las que hay una intoxicación, ¿no? Hace no mucho acabo de ver un video de una mamá que tuvo su hijo diagnosticado con autismo un par de años, pero resultó que tenía una intoxicación por alimentación. Sí, eso es la parte del comportamiento, la parte de la respuesta del cuerpo. No quiere decir que el autismo fue causado por la intoxicación alimentaria. Y ya de repente le cambió la alimentación y se curó. Son comportamientos y habíamos visto muy similares. Y ahora con este tema del espectro, sí se abrió esta gama donde estas características son tan variables, están tan difuminadas como vieron los colores, que no siempre es tan fácil poder diferenciarlo. Entonces, reitero, para mí lo más importante y de inicio es descartar toda la parte física, ¿no? El pediatra, bueno, si es desde que nació, el neonatólogo, ya va a conocer nuestra historia clínica de nuestro hijo, ya va a empezar con una nueva exploración y evaluación física y fisiológica. Si yo me di cuenta como pediatra que efectivamente no escucha, no mira, no sostiene su cuerpo, entonces vamos a ir a las áreas que le correspondan, ¿no? Desde
un otorrinolaringólogo, que bueno, sabemos que es el que se enfoca toda la parte auditiva. No es el audiólogo. El audiólogo ya acá en México es, o se le llama a quien ya brinda los apoyos audiológicos, ahora sí, para que la persona pueda escuchar. Si se requiere a lo mejor justo este tema de intoxicaciones que se han comentado, ¿no? Que tiene excesos mentales, que la alimentación, que las vacunas, ¿no? Toda la parte hormonal, ¿no? La regulación de tiroides, la regulación incluso del hígado y además cómo se está haciendo con el endocrinólogo. Por supuesto, también la nefrología va a ser importante. Bueno, si ya descartamos, digamos, como que lo de afuera, vamos a ir viendo hacia adentro cómo está el sistema nervioso, cómo se ha ido desarrollando el cerebro. También si hay cambios químicos, sabemos que el cerebro no solo es la parte física o neurológica, sino también las sustancias químicas que se mantienen en funcionamiento y que esto nos apoya el psiquiatra, ¿no? Y, por supuesto, psicología, no puede estar deslindada. Todavía sí me ha tocado, desafortunadamente, muchos, tanto neurólogos como psiquiatras, que no se apoyan de psicología, tanto para establecer el diagnóstico como para poder dar un seguimiento a la familia, una contención y una guía emocional. Afortunadamente también hay muchos neurólogos, muchos psiquiatras que hacen este trabajo en conjunto, que entienden que cuando es multi e interdisciplinaria la atención con los chicos con autismo, se genera una evolución mucho más positiva, ¿no? Y tenemos un pronóstico pues mucho mejor, ¿no? ¿Qué hace el neurólogo? Bueno, también les comentaba, hace la parte de la historia clínica, por supuesto, esta es como de cajón con todas las áreas, hace una observación y ellos también se van a enfocar o van a basarse en estudios propiamente del cerebro, ¿no? Lo que conocemos como tomografía, electroencefalograma, una resonancia magnética, y van a poder diferenciar, van a poder comparar cómo está el desarrollo o la actividad cerebral, ¿no? Aquí les puse esta imagen de cómo van planteando la evolución o es el manejo de un cerebro sano, ¿no? De un cerebro autista, las ondas, y de un cerebro de déficit de atención. Con esto confirmamos que tanto el autismo como el déficit de atención con o sin hiperactividad es completamente diferente. Es un trastorno muy diferente. Ayer les comentaba, puede haber una comorbilidad, puede haber, ¿qué es comorbilidad? Bueno, que también tiene los dos diagnósticos. Ajá. Sin embargo, no es lo mismo. Y en el área psicológica, que es donde más nos vamos a detener esta sesión, es, por supuesto, la entrevista a los padres o cuidadores primarios, no podemos dejar de lado. Una evaluación donde vamos a hacer una observación clínica dentro del consultorio y aplicación de pruebas estandarizadas. Si a pesar de esta evaluación clínica y de la entrevista tengo dudas, definitivamente voy a hacer la aplicación de las pruebas y también voy a pedir autorización para hacer una observación dentro del hogar, dentro de la escuela o en algunos otros entornos. La mayoría de los niños cuando están en un entorno nuevo, un entorno donde a lo mejor no saben qué va a pasar, perciben a los papás nerviosos, inquietos, preocupados, entonces ellos también van a estar con esta preocupación, este miedo, ¿no? Esta incertidumbre, ¿por qué me traen acá mis papás? Entonces, si no tienen autismo, pero son chiquitos, tienen pocas habilidades sociales, son niños pospandemia, ¿no? Entonces, van a actuar con poca socialización, van a actuar con extrema timidez, no van a querer responder o cooperar en las actividades.
o sea, va a haber ciertas dificultades. Y no por eso vamos a decir si tiene autismo. ¿Mm? Por eso la sugerencia es observarlo en un entorno que sea familiar para él, que se sienta cómodo. Ujú. Ok, de la entrevista tenemos lo que es una entrevista semidirigida, esto que es donde yo voy a ir planteando ciertas preguntas a los papás que me van a dar información clave. Aquí las preguntas no son, ¿come mucho? Sí, ¿no? Evitemos preguntas cerradas, demos preguntas abiertas. Preguntas donde nos puedan dar toda la información. ¿Cuál es el tipo de alimentación, por ejemplo? Bueno, come frutas, come verduras, come alimentos crujientes, los alimentos blanditos no le gustan, por ejemplo, sí come la manzana, pero no come el plátano. Oiga, desde siempre, desde cuándo, tiene esta preferencia de alimentos. ¿Okay? ¿Esto para qué? Es para ver si ya tenemos foquitos rojos de el área sensorial. No, pues desde siempre, o no, la verdad fue desde que un día se comió un plátano demasiado aguado y le dio asquito. ¿Puede suceder? Ok, bueno. Pero si le doy, por ejemplo, una guayaba, si se la come, entonces ahí ya vemos que no es el tema sensorial, sino el tema de gusto. Es muy importante estar alertas a estos ejemplos para que podamos ir discriminando la información. Y también, por supuesto, vamos a tener una historia clínica formal, donde sí son preguntas muy concretas, muy específicas, sobre todo respecto a la evolución desde el embarazo, ¿no? Incluso desde la concepción. Y a nosotros en psicología nos va a ayudar mucho desde si hubo una planeación o no. Esto no tiene que ver con el autismo, de no, pues no fue planeado el bebé, entonces pues por eso no lo quería ni tenía autismo, como se creía en los años 50, ¿no? Que era parte de esta poca acercamiento emocional. ¿Para qué nos va a servir hoy en día saber si fue planeado o deseado o no el bebé? Para saber en qué nivel estamos como padres, para saber desde dónde y hacia dónde vamos a ir trabajando con ellos, para entender cómo es que ellos están viviendo este embarazo y este pequeño y este diagnóstico. Si fue un bebé planeado y deseado, entonces vamos a tener mucho más apoyo de parte de los padres. Vamos a poder, ellos van a estar más abiertos. Si no fue planeado, si no fue incluso deseado y pues pues ya lo hice por todo lo que el tema legal, si del aborto o el tema religioso o el tema de familia y pues no me atreví, no quise, no pude hacerlo, ya está aquí. Y además con autismo, ahí vamos a poder también entender cómo ellos están percibiendo este diagnóstico y los apoyos que vamos a recibir de la familia. Y ellos qué apoyos van a estar abiertos a recibir. Porque pues van en muchos casos van a decir, pues no. Esto no quiere decir que si no lo planearon, no lo desearon, ya nunca van a asimilar el diagnóstico y nunca van a trabajar, no. Pero sí va a ser muy complicado, es más difícil, hay que hacer todo un trabajo emocional y de contención a los padres, ¿okay? No podemos olvidarnos de ellos porque ellos son los que van a dar el apoyo a los hijos. Por 1000 terapias que metan a sus niños, si no se trabaja en casa, no como terapias, pero si no se lleva a cabo, va a ser muy complicado la evolución de cada bebé. Entonces es súper importante en la historia clínica. Yo sí pregunto cómo es que se dio el embarazo, cómo estaban ustedes como padres, cómo se dio el seguimiento, hubo apoyo. Hay familias que dicen, no, sí, siempre íbamos los dos a la consulta, otros dicen, no, pues no íbamos los dos porque pues mi esposo se iba a trabajar o X situación, pero estaban acompañados. O definitivamente soy mamá soltera, mi pareja nunca se quiso hacer cargo. Entonces, además de un embarazo, estoy enfrentándome con un diagnóstico, que no sé ni de qué es. Entonces, es importantísimo, por favor, en esta historia clínica, entender este proceso de embarazo.
Ujú. Y por supuesto, ¿cómo fue este proceso de recibir al bebé? Pues también lo planeamos, o llegó ya el parto, o tuvo que ser cesárea porque venía con alguna complicación. Ujú. Sí, socialmente pues preparamos hasta un baby shower, en fin, no sé. Tenemos el apoyo de la familia, los abuelos, los tíos. Es muy importante considerar las redes de apoyo que tiene la familia, ¿no? Para que veamos cómo es que vamos a hacer el tratamiento, para poder establecer un plan de tratamiento mucho más positivo y con mayor evolución. Y de aquí nos vamos pues a la observación del niño, como les comentaba, dentro del consultorio, estableciendo juegos estructurados, pero también estableciendo juego libre. ¿Qué pasa o qué hace si yo le digo, tú juega, aquí tienes varios juguetes y tú puedes hacer lo que tú quieres? Puedes agarrar la pelota, puedes agarrar las burbujas y tú lo haces, ¿no? Se van sintiendo en confianza y van diciendo, ay, oye, me prestas las burbujas, oye, te aviento la pelota, oye, me das un carrito. Ajá. Quizá no hacen un juego con nosotros como psicólogos, pero ya van teniendo mucho más toma de decisiones y movimientos. O de plano, se van a quedar sin entender la instrucción o no van a querer coger algún juguete. Ujú. Aquí vamos a ir observando ya los comportamientos. Vamos a identificar, estas son algunas pruebas, ¿no?, que nos van a dar un tamizaje. Un tamizaje es un sondeo de ver si hay algunos síntomas, algunas características del autismo o no, del espectro o no. Entonces, la más básica y para las edades de menos de 3 años es el MChat. Incluso hay eh, muchas instituciones en las que sugieren que si tú como madre o padre sospechas que tu hijo tiene el espectro autista, te descargues el cuestionario, ajá, y tú mismo lo vayas realizando. Ojo, esto es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá, pues no tienen la experiencia, ¿no? Y no siempre van a entender las preguntas y muchas veces van a estar o cerrados o abiertos o con mucha preocupación o con, no, no pasa nada, ¿no? Y van a ir respondiendo de acuerdo a lo que están percibiendo en ese momento. Por eso siempre es muy importante, y si en algún momento un papá llega y dice, yo ya respondí este cuestionario, yo digo que mi hijo sí tiene autismo, quiero que me lo trabaje y ya vamos a empezar el plan de tratamiento. Ahí tenemos que decir, vamos a respirar, vamos a esperar y platíqueme, y aquí es donde retomamos esta parte de la entrevista. Platíqueme qué le llevó a responder este cuestionario, por qué respondió de esta u otra forma, porque usted considera que sí, o los resultados o la puntuación le indica que sí tiene autismo. Entonces, esto va a ser súper importante y de ahí nos vamos a ir pasando a otras escalas de evaluación. También tenemos el ADEC y tenemos el otro cuestionario que es la exploración del espectro autista de alto funcionamiento. Esto es también para poder diferenciar un poco lo que platicábamos también ayer, ¿no? Bueno, es que parecían muy funcionales y parece que están en la escuela, que se incluyen bastante bien, pero ya cuando nos damos cuenta que aunque sea muy alto el funcionamiento, está teniendo ciertas características que no son acordes a los hitos en desarrollo de la normativa, ¿no? Una vez que ya logramos establecer este tamizaje, este sondeo, y nos da una puntuación bastante sugerente del espectro autista, los vamos a confirmar. Yo utilizo específicamente el CARS y el ADOS. El CARS es una escala de evaluación de autismo infantil. Y esta se puede utilizar a diferentes edades. No es solo para pequeñitos.
Es para diferentes edades, es mucho más específica y nos da incluso hasta el nivel del que pudiera tener de autismo. Y helados también es para todas las edades, también es de las más específicas, de las más utilizadas, está también por áreas, y que nos puede dar una puntuación mucho más certera, ¿no? Para poder definir el nivel o el grado de autismo que se está manifestando. Y por supuesto nos basamos en el DSM-5. Ok, el MChat, les comentaba, es un cuestionario de sondeo, es bastante sencillo de encontrar incluso, de aplicar y de resolver o generar la evaluación. Se aplica para bebés de 18 a 36 meses de edad y nos va a marcar si hay un alto riesgo del espectro o un bajo riesgo de espectro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir respondiendo, ¿no? ¿Disfruta su hijo siendo montado a caballo y siendo balanceado sobre sus rodillas? Y entonces aquí va a responder sí o no. Bueno, y así a lo largo de las 23 preguntas, ¿ok? Dentro de estas 23 preguntas hay 6 preguntas críticas, es decir, 6 puntos que nos van a dar comportamiento o estos aspectos claves del comportamiento que nos está haciendo el acorde a la edad. Por ejemplo, ¿no? Se interesa por otros niños, si me contesta que no, entonces ahí ya estamos considerando o poniendo un puntito rojo. Entonces aquí están abajo, ¿no? Estas preguntas críticas que les comento. Y si sale en al menos 2 de estas 6 que no, ya tenemos un poquito rojo. Por supuesto que si las 6 me salen en una respuesta no, ya este foco rojo ya es bastante intenso, ¿no? Ya hay que considerar un posible espectro. Ok, el ADEC es lo que les comentaba, es un segundo filtro, son también, en esta no voy a enfocar mucho, pero bueno, son cerca también de 20 preguntas, aquí no son respuestas de sí o no, sino son respuestas del modo en que se manifiesta el comportamiento. Yo lo utilizo como un segundo filtro si realmente tengo como que estas dudas. Si en el MChat me salió muy claro el riesgo alto de autismo, ya me brinco la DEC y me voy directo al CARS. El CARS. Son 16 reactivos importantes respecto a especialmente estas 3 áreas, ¿no? Lenguaje, comunicación, socialización, pero también el comportamiento y la cuestión incluso sensorial. Cada reactivo tiene diferentes niveles, ¿ok? Ahorita les voy a explicar cómo es que se está manifestando y es lo que les decía que esta prueba me gusta porque no solo me dicen si presenta o no el comportamiento, sino también cómo, con qué frecuencia, en qué lugares. Y por supuesto también plantea ciertas normativas de calificación respecto a las respuestas que se van dando. Entonces, esta es donde nosotros vamos a vaciar la puntuación. Está de acuerdo a las categorías, vamos a poner qué puntaje estuvo obteniendo en cada prueba, lo voy a sumar total, ¿ok? Y me va a dar aquí, si obtiene de 15 a 30 puntos, no tiene autismo. Si es de 30 a 36, es un autismo leve o moderado. Y si es de 36 a 60 puntos, ya vamos a considerar un autismo severo. Ok, así es como está planteado esta escala de autismo. Nos va a plantear
el objetivo que vamos a observar, ¿no? Que es referente a la gente. En el MChat decía, le interesa los otros niños. Aquí lo manifiestan como referente a la gente. Y vamos a ver si desde el punto 1, los puntos 1 van a ser como los que nos van a marcar la ausencia del autismo. Y el punto 4 nos va a marcar la presencia de autismo e incluso en un grado 3, o en un grado severo. Entonces, nos va a marcar cómo es que lo que nosotros estamos pensando, ¿no? No hay ninguna evidencia de dificultad o anormalidad para interactuar con la gente. Es decir, que la conducta del niño es apropiada para su edad, puede ser algo de timidez, lo que les comentaba, a lo mejor en el consultorio se muestra con cierta timidez, pero ya con niños o con gente conocida sin ningún problema, ¿no? Sí se puede mostrar con incomodidad o inquietud al nosotros decirle qué hacer, o puede ser observada ciertas dificultades, pero no a un grado atípico. Y aquí es muy curioso y muy chistoso porque tenemos hasta como que grados intermedios. Del 1 no le vamos a decir, bueno, tiene un punto, o tiene 2, o tiene 3, o tiene 4. Como que tenemos estos intermedios que nos van dando más claridad del nivel y de la condición que está presentando, ¿no? Entonces, si vemos que definitivamente no hay ninguna evidencia de dificultad en la interacción social, entonces le ponemos 1. Pero como que ya empieza a haber algunas dificultades, como que, híjole, ya no está cuadrando, de repente sí, de repente no, podemos ya poner un 1.5. Nos van a ir marcando aquí, como ven, cómo son los criterios para considerar. No es a ojo de buen cubero, ¿no? Es realmente siguiendo estos criterios y pues todo lo que nos marcan en el cuadernillo teórico, vamos a poder ir estableciendo estas puntuaciones. Vamos a sumar, ¿no? Si aquí en el punto 1 tuvo un 2, en el punto 2, que estamos hablando de la imitación, tiene un 3, entonces lo vamos a vaciar aquí. En el punto 1, 2, y en el punto 2 tiene 3, o tiene 3.5 incluso. No tiene nada de imitación o es muy selectiva. Y así vamos a hacer durante o a lo largo de los 16 reactivos y vamos a hacer la suma. ¿Ok? Ok, hasta aquí, ¿hay alguna duda de cómo vamos con las pruebas, cómo tenemos que hacer la entrevista, cuál es el proceso de canalización, de quién hace el diagnóstico, quién lo establece? Ok, entonces nos vamos a ir a la integración del diagnóstico. Ok, Eli Silva. Hola, buen día. Buen día. Bueno, cuando estamos o estoy trabajando con un pequeñito que le detectaron autismo, pero hay algunas características de las que ahí está usted mencionando, pues que algunas, bueno, lo que yo he visto con él es que es todo lo contrario. Por ejemplo, el niño sí interacciona bien con los niños, o sea, sí socializa bien, le gusta cantar, le gusta la música, pero sí tiene momentos como de distracción o dispersión, que de pronto está correteando por todo el salón, molesta a los pequeños que jueguen con él, pero pues aún no, la mamá todavía no, los doctores o no sé, falta un estudio para que diagnostiquen en qué escala está o en qué nivel de autismo se encuentra el pequeño. Entonces, por ejemplo, ahorita leyendo estas referencias que nos está
explicando en esta prueba de CARS, estoy tratando de observar y recordar, y hay algunos puntos que la verdad no, puede ser que a veces el niño presente conductas que no estén en esta escala. Puede ser que presente conductas que no estén en esta escala. Ajá, o sea que, por ejemplo, a él no se le dificulta, por ejemplo, a la imitación de sonidos, de palabras, él lo repite todo, hace muy bien los sonidos, incluso a veces cuando está en clases con los otros pequeños de más edad, por ejemplo, haciendo actividades de vocales, presilábicas, el pequeñito también lo empieza a imitar, o será que el doctor le dio un diagnóstico mal a la mamá y a lo mejor es otro tipo de condición la que tiene el pequeño. Aquí es muy importante, por eso les comentaba la entrevista, y la observación, porque aquí tenemos que ver, si nos damos cuenta, aquí nos marca, como en todas las pruebas, aquí dice, para su nivel de habilidades, acorde, por acá vi otra, apropiada a su edad, ahí, ¿ok? Entonces, nosotros podemos decir, es que sí interactúa bien, o sí socializa bien, ¿qué es este bien? Y por eso también nos vamos a poder diferenciar esta parte que dice no a un grado atípico. ¿Qué es atípico? Tenemos una escala de lo que es el desarrollo. Por ejemplo, a los 3 años de edad, ¿no? El niño sí ya imita sonidos, palabras, movimientos, ¿ok? ¿Esto qué es? Que yo ya no tengo que decirle, levanta las manos, ¿no? Si, oye, mira, haz igual, ¿no? Y entonces el niño va a hacer igual. Si yo corro, él corre atrás de mí. Si yo hago una cara, él hace una cara. ¿no? Y va a entender que es un juego de imitación. Pero si yo tengo que decirle, mira, haz como yo, levanta las manos, y lo llega a dar, ahí ya vamos a prender una alerta, porque ya no hizo la imitación natural. Ya le tuve yo que estar incluso dando la instrucción, levanta las manos. Ya no fue imitación. Y entonces al final decimos, pues sí, sí lo hizo, pero no podemos perder de vista cómo es que lo hizo. Ya tiene que ser a los 3 años muy natural, por ejemplo. Pero, y por eso aquí especifica para su nivel de habilidades, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué edad tiene este pequeñito? Eli, ¿te fuiste? Eli Silva. Bueno, ¿ya me Sí, escuchó? Ya, sí, ya. tiene 3 años, acaba de cumplir 3 años en agosto. Y Ok. y en ese transcurso igual la mamá pues apenas le hicieron los estudios con el psiquiatra y él envió una orden donde dice que tiene permítame. Aquí tengo su diagnóstico. Nos dice que el niño tiene, a ver, aquí está, trastorno del espectro, posiblemente grado 1, asociado al trastorno en el desarrollo del lenguaje expresivo, y entre paréntesis dice protocolo de estudio. Y luego abajo dice trastorno por déficit de atención, hiperactividad, presentación combinada. Y ¿Qué luego, es? por ejemplo, dice, el paciente requiere atención interdisciplinaria en una clínica de autismo para integrarse en los servicios de terapia ocupacional, integración sensorial, terapia de lenguaje y terapia cognitivo-conductual. Sí, eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Pero bueno, la parte de lo que sí vamos a ver ahorita es
cómo se integra, así es como se integra un reporte. Ajá. Entonces tenemos que diferenciar y definir muy, muy claro, justo aquí, ¿no? Les comentaba, ¿qué instrumentos de evaluación se utilizaron para poder yo establecer que tiene este diagnóstico? Yo no puedo decir, les decía, ¿no? A ojo de buen cubero, este niño tiene autismo grado 1. No. ¿Qué me está a mí avalando que tiene esa condición? Ah, bueno, pues tal, con la entrevista a los padres, con la observación, con tales puntuaciones que me van a dar esta funcionalidad. Me estoy basando en este manual diagnóstico, que aquí ya me da una clasificación de trastornos del espectro autista, grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Por qué? Porque presenta funcionalidad en esto, porque requiere mínimo apoyo del otro, o porque sí requiere mucho apoyo. Ahora, en el DSM-5, para los papás o maestros que no lo conozcan, pues no solo nos habla del autismo, nos habla de muchos otros trastornos, como el déficit de atención, trastornos del lenguaje y comunicación, trastornos de socialización, algunos trastornos emocionales. Entonces, hay que ir diferenciando por qué se manifiesta este trastorno del lenguaje. Muchas veces, y de hecho hay una clasificación que es trastorno del lenguaje por cuestiones sociales. Es decir, hay un aspecto social que está dificultando esta condición de lenguaje y de comunicación. ¿Okay? No es que no habla o tiene estas dificultades por el autismo. Por eso ahí está muy, muy claro. Trastornos del espectro autista con dificultades de lenguaje o trastornos del lenguaje asociados a... tiene que ser muy claro. Y dice, protocolo de investigación o proceso de diagnóstico. ¿Por qué? Les comentaba, es todo un conjunto de investigación y de estudios para poder establecer este diagnóstico. Si se dan cuenta, de mínimo, yo les planteé 2 pruebas. Entonces, como mínimo, nosotros tenemos que hacer estas 2 pruebas, la del tamizaje y la de confirmación del autismo, como mínimo. Ya una vez que estoy confirmada, entonces ya puedo ir estableciendo el diagnóstico. Tengo que confirmarlo con un neurólogo. Muchas veces llegan primero a psicología antes de neurología. Entonces, si ya llegó primero conmigo y no han ido a un neurólogo, tengo que canalizar a un neurólogo. Y entonces neurología va a decir sí, confirma este diagnóstico o no, ¿sabes qué? Observa esto y esto desde neurología no da los criterios para el autismo. Entonces sí es súper importante que podamos nosotros observar y ver este tema, ¿no? A lo mejor decimos, es que sí se acerca a sus compañeritos y por eso decimos que socializa bien. Pero esté bien, ya cuando vemos el juego directo o con más atención, ya vamos a ver que hay ciertas dificultades. Por eso aquí mi sugerencia es, perdón, tú eres su maestra, me decías, ¿verdad? Entonces, observar muy bien cómo es el juego, cómo se acerca a ellos, cómo les habla. Sí tiene mucho que ver con la parte cualitativa. Entonces, ya vimos todo el tema cuantitativo, que sí hay criterios muy específicos, que sí nos dan puntuaciones muy concretas, que sí hay un sí o un no, que puede ser binario, pero también el espectro es muy cualitativo. Cualitativo, vuelve a lo mismo, no significa que si a mí me pareció que no socializa bien, entonces ya le voy a poner espectro. Sino cualitativo es identificando todo el desarrollo del niño, qué es lo que debe de hacer a los 3 años de edad. Considerando, ayer les comentaba también, el contexto en el que se encuentra o se encontró este pequeñito. Tiene 3 años. La mayor parte de su vida, ¿no? 2 años atrás las pasó encerrado en casa. Entonces, ahí hay que considerar estos aspectos. Ok, Nancy, María y Mayra, denme un momentito. Ahorita abrimos ya esta otra parte de preguntas, ¿de acuerdo? Una vez que
establecimos este diagnóstico, ya el nivel, como se manifiesta en el ejemplo que nos puso Eli, vamos también a establecer el tipo de terapéutica o intervención que se requiere. Como decía ahí, ¿no? Terapia cognitiva, una terapia sensorial, una terapia ocupacional, una terapia de lenguaje, para que nosotros podamos abarcar todo. Si bien en el DSM-5 ya no especifican la terapia de lenguaje perdón, el área de lenguaje o el área sensorial, como les comentaba ayer, el lenguaje está dentro de la parte cognitiva, porque si se recuerdan, para poder desarrollar el lenguaje, debo de llevar a cabo los procesos cognitivos. La atención, la memoria, el pensamiento, la imaginación, ¿de acuerdo? El suponer. Ok, y establecer la frecuencia como mínimo, pues, 3 veces a la semana, ¿no? Es como mínimo. También depende mucho de, pues, de tiempos, economías, ¿no? Sabemos que de repente no es muy fácil. Acá en México, el espectro autista, pues sí está dentro del área de la salud, de los servicios de salud. Sin embargo, es tanta la población que, bueno, muchas veces las consultas llegan a ser una vez al mes, ¿no? Si bien les va. Entonces, sí llegan a ser con mucho espacio, ¿no? Los tipos de apoyos extras, que puede tener, ¿no? A lo mejor si es un nivel 1, ¿no? Y las dificultades son mínimas, pues yo sugeriría actividades como juego de fútbol, juego de básquetbol, alguna actividad deportiva en conjunto que le pueda gustar, alguna actividad creativa también, o artística, ¿no? Ya sea pintura, tocar un instrumento, teatro, baile. Y el tipo de inclusión que va a requerir, ¿no? Una inclusión en una escuela, digamos, regular, pero con apoyo académico, ¿no? Platicábamos ayer de las maestras sombras, ¿no? A lo mejor va a requerir un apoyo académico eventual, pero quizás sí va a haber otro chiquito que requiera un apoyo académico más constante, y entonces ahí estaríamos contemplando una maestra sombra o maestra de inclusión, maestro o maestro, o definitivamente podríamos hablar de una escuela de educación especial. Hay muchos casos todavía que se están abordando desde la parte educativa y la parte de derechos humanos, que tanto es recomendable una escuela de educación especial o no. Y la idea es que todas las personas y los niños con alguna condición tengan la oportunidad de estar en educación, ¿no? Sin embargo, bueno, también es importante considerar la condición de cada pequeñito, ¿no? Si estamos hablando de un niño que tiene espectro autista grado 3, ¿no? Que sí es una condición bastante severa, que incluso no ha logrado regular su comportamiento, llora constantemente o grita constantemente o se pega incluso o agrede a los demás, no podríamos hacer una inclusión a una escuela de educación regular. Tendríamos que primero regular a este pequeñito, porque también está por la integridad de los otros niños. Por eso es importante que veamos el tipo de inclusión que sea la más adecuada para este niño y su entorno. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a irnos a... Abro 2 preguntas más. Ok, con María y Mayra. Bueno, 3, y Nancy, ¿no? Nos quedamos con ustedes 3. Ahí. Y les muestro el video, ¿de acuerdo? Para abrir otras preguntas. Entonces, María, por favor. Buenas tardes, desde República Dominicana. Tengo una pregunta sobre el tema. ¿El psicólogo clínico puede aplicar estas pruebas?
Así es. Sí, Ok, un psicólogo clínico que tenga el conocimiento de las pruebas y que tenga el conocimiento del autismo, porque hay psicólogos clínicos que son especializados en adultos, por ejemplo, o en adolescencia y están especializados en drogadicción o en abuso sexual infantil o la corriente psicoanalítica. Entonces, un psicólogo clínico especializado en autismo. ok, gracias. De nada, María. Mayra López. Hola, buenos días. Yo soy del Estado de México. Nada más como para mi pregunta, primero les explico. Yo trabajo en una fundación y apenas nos dijeron que en el reporte clínico, ya no se va, a clasificar por grados. Yo creo que es un problema tanto para quienes trabajan con nosotros como interdisciplinariamente. Y pues para los papás, ¿no? Como para entender en qué grado está su niño. También nos comentaron que, por ejemplo, hay algunos espectros o trastornos que han cambiado su nombre. Por ejemplo, el TDA ya es trastorno hiperkinético, ¿no? Y todo se debe pues al cambio en el DSM y en el CIE. Yo quisiera saber si es, digamos, con todos nuestros reportes, aunque sea particular, o solamente depende de la institución en la que trabajemos. Pues mira, la normativa o el criterio en el DSM-5, por ejemplo, todavía sigue como de déficit de atención o con hiperactividad. Entonces, yo pienso que habría que revisarlo muy bien, ¿no? Ahora, los trastornos hiperkinéticos son diferentes, no tiene que ver con el déficit de atención. Y sí habría que revisarlo bien, que puedan ver cuál es la condición de cada pequeño, porque a lo mejor sí algún chiquillo tiene esta parte de trastorno hiperkinético, ¿no? Ah, ok. Y en el CIE-10, la verdad, también no recuerdo que estuviera con este nombre, y pues todavía el DSM-5 sigue utilizando este tema de grados, ¿no? Entonces, si se van a basar en este manual, pues sí, así es como lo manifiesta. Y les decía, creo que es importante tener una base bibliográfica que sustente mi diagnóstico, ¿no? Que diga, bueno, yo estoy diciendo que este niño tiene autismo o espectro autista por esta situación y porque en el DSM-5 y porque estas pruebas me lo están avalando. Porque si no, entonces va a suceder un poco como nos comentaba Eli. Yo no sé y a mí me parece que no tiene autismo y creo que le dieron un mal diagnóstico. No lo sabemos, además está en proceso, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos realmente diferenciar y entender y sobre todo dejárselo muy claro a la familia y que partiendo de eso puedan establecer la terapéutica como lo tenemos acá, ¿no? En este último punto, entonces sí tenemos que ser muy claros y muy concretos en el diagnóstico. Sí, es que es muy importante porque muchas veces los niños presentan síntomas referentes a ciertos trastornos. Sin embargo, pues ya puede venir desde alguna otra situación, ¿no? Ya hablando de casos graves, por ejemplo, el abuso, los niños ya presentan síntomas como si fueran trastornos de TDA y a veces hasta de autismo, ¿no? Entonces, sí es importante la valoración del psicólogo y que les haga llegar como un reporte adecuado, ya sea los docentes, quienes trabajan con los niños, para que ellos puedan ver cómo manejarse con ellos, ¿no? Creo que es la parte más importante de esto, ¿no? Del trabajo interdisciplinario. Sí, además, justo eso iba, ¿no? O sea, hay niños o trastornos o condiciones que pueden tener síntomas parecidos, ¿no? Muy similares o en muchos casos iguales. Yo tuve un caso de un chiquito que
manifestó movimientos estereotipados, es decir, balanceo constante, aislamiento, incluso hasta una verbalización monosilábica, aislamiento total, mutismo, bastante mutismo, sí era selectivo, pero pues finalmente estaba en mutismo. Y con esto nosotros podríamos decir, tenía evasión de mirada, ¿no? No había esta parte de atención conjunta, y podríamos decir, pues sí, tiene autismo. Sin embargo, resultó que sí, efectivamente, él fue uno de los casos de abuso sexual infantil bastante fuerte, ¿no? Bastante importante. Además, bueno, abusos físicos, etcétera. Entonces, cuando nos damos cuenta, obviamente evade o no había este contacto visual porque estaba evadiendo la mirada del adulto, porque estaba queriéndose aislar, no estaba logrando establecer un equilibrio emocional y psíquico, ¿no? Aquí, si no logramos brindar un apoyo, un diagnóstico y una atención oportuna en estos pequeñitos, sí, por supuesto, vamos a mostrar o van a ser adolescentes, incluso adultos, con alteraciones psíquicas, ¿no? Bastante importantes. Y aquí es donde vienen, pues ya muchos adultos, e incluso desde adolescentes, con conductas delictivas. Entonces, ¿por qué? Porque esta estructura psíquica tuvo una afectación importante en la infancia. Entonces, sí tenemos que ver que y diferenciar los comportamientos y por qué se está dando. Mucho el contexto, mucho el contexto. Aunque tengamos las pruebas y con puntuaciones muy específicas, no podemos olvidarnos del contexto. Y otro punto que yo les comento, cuando yo hago la integración del diagnóstico, yo no solo pongo grado 1, grado 2 o grado 3. Además de establecer eso, yo hago un compendio, ¿no? Un resumen de lo que yo observé. Todo lo que les comentaba, toda esta parte cualitativa de mi observación, del por qué yo logré definir este diagnóstico de autismo. Porque definitivamente cuando vino con su hermanito y su hermanito le habló y su hermanito quiso jugar, él no mostró interés, él no mostró, O sea, sí es importante poder tener como que estos comportamientos en papel para que la otra persona que lo lea, yo siempre lo visualizo. ¿Quién lo va a leer? Los padres, los maestros, en neurología, y todos los otros terapeutas. Entonces, que ellos puedan conocer desde mi mirada a este pequeñito. Ok, entonces vamos con Nancy. Buenas. Hola. ¿Me escucho? Sí, muy bajito, pero sí. Muy bien. Bueno, mi duda es en cuanto a las pruebas, ¿quién solamente psicología puede aplicar o también las puede aplicar algún maestro de educación especial o se necesita alguna certificación para dar un diagnóstico como autismo o cómo es ahí la manera en que se realiza esto? Sí, como les comentaba, psicología clínica especializada en autismo. Porque los maestros de educación especial, ellos se enfocan más, o su perfil y su área es más a ya la parte pedagógica y de aprendizaje, ¿no? Cómo hacer las adecuaciones y cómo hacer la enseñanza acorde a estas habilidades. Sí, muy bien. La persona, el niño, ¿no? Entonces, ellos más que establecer el diagnóstico, ya hacen la planeación del aprendizaje. Sin embargo, sí he conocido maestros de educación especial que se han ido especializando en establecer diagnósticos. Y entonces, sí, si ya están especializados y ya conocen las pruebas y ya las manejan, sí pueden establecer el diagnóstico. Pero quien los establece, estas pruebas específicas, quien las aplica, es psicología clínica. Ok. Vamos con otras preguntas, doctor José Ceballos.
Hola, buenos días, doctora. ¿Me escucha? Muy, muy Sí, hola. bajito, José. Muy bajito. Voy a acercar un poquito más a la computadora. Hoy, Sí, perfecto. vaya, primeramente saludarla, darle buenos días y también Gracias. felicitarla porque es un excelente taller del TEA. No voy a hacer preguntas, nada más una pequeña aportación. Ujú. Hace como 2 semanas tuve una capacitación sobre trastorno de espectro del autismo, pero nos estaban diciendo la nueva forma de diagnóstico, que son los neurodivergentes. O sea que ya no se le va a llamar como autismo, sino que neurodivergente. Porque los que no padecemos de autismo serían divergentes, de neurodiversidad, de una neurodiversidad en comparación con los neurodivergentes. Y se mantiene la clasificación grado 1, grado 2, grado 3. Entonces sería, no sé si estoy en lo correcto o hacia la capacitación que yo recibí, ya no se le va a llamar trastorno del espectro autista, sino que neurodivergentes. Que no sé Ok, qué me opina usted. Gracias, gracias, doctora. gracias, José. Pues mira, sí, sí se habla mucho de la neurodiversidad y bueno, esto ha sido también un trabajo mucho de los padres, que reitero, ha sido muy difícil para muchos poder establecer una clasificación. Les comentaba ayer incluso el tema de discapacidad. A mucha gente no la soporta, ¿no? A mucha gente le duele, genera, pues, por supuesto, emociones de tristeza, de enojo, de desconcierto. Sin embargo, bueno, hay temas o conceptos que no podemos dejar de lado. Poco a poco se van modificando conforme lo que se va entendiendo y estudiando. Hasta ahora, yo me baso mucho en el DSM-5 y entonces, a menos que haya un DSM-6 donde diga, no, sabes que ya no se va a hablar de espectro autista, sino de neurodiversidad, pues entonces es como yo podría a lo mejor modificarlo. Vuelvo a lo mismo, tenemos que tener una base, ¿no? O sea, si a lo mejor, o sea, y ahí ver qué institución a nivel, el DSM-5 pues es prácticamente a nivel mundial, igual que el CIE 11, ¿no? Antes era el CIE 10 o la versión 10, ahora estamos en el 11, donde también ellos son sobre las condiciones de salud a nivel mundial. También considerar como institución la OMS, que nos va marcando ciertos criterios y patrones de salud. Entonces, puede ser que yo, Adriana, haya hecho una investigación y haya creado una aportación y donde diga, no sabes que esto no cuadra en espectro autista, hay que llamarlo neurodiversidad. Eso sí, puede ser. Sin embargo, hay que ver qué tan sustentado está. Entonces, no sé, en la capacitación, cuál fue el sustento para poder decir neurodiversidad. Yo lo he escuchado como, por supuesto, un término de clasificación, un término de referencia, ¿no? Incluso las personas que no tienen autismo o al referirse a personas que no tienen autismo, bueno, son neurotípicos, ¿no? Y los otros son neurodiversos. Sí, pero yo lo he escuchado más como en un sentido de referencia que como en un sentido de diagnóstico, ¿no? Entonces, igual si tienes la base bibliográfica, este sustento, y nos lo compartes, estaría increíble. Esta es mi experiencia, ¿no? Medelka, por favor, y después Alejandra Ibarra. ¿Sí, Medelka? Doctora, buenos. Hola, te escucho muy lejos. No sé si alguien la escucha bien, pero creo que no. Ahora sí, doctora. Ok. Doctora, una consulta. ¿Desde qué edad podemos diagnosticar el autismo? O bueno, se puede diagnosticar. Ok, para poder tener como que más bases, y les reitero, siempre un sustento, la prueba de tamizaje, el MCHAT,
nos va a marcar un inicio de los 18 meses, ¿no? Los 18 meses de edad es una edad en la que ya podemos observar más comportamientos del pequeñito y ya tener mucho más certeza para poder establecer un diagnóstico. Sin embargo, ya desde los 6 meses podemos observar ciertos comportamientos o ausencias de comportamientos. Pero la edad ideal, o a partir de cuando, los 18 meses, año y medio de edad. Gracias, doctora. Una consulta más, doctora. Le Sí. comento que yo estoy atendiendo a un paciente que ya vino con el diagnóstico de TEA grado 2 y después de unas 3 semanas los papás fueron a otro neuropediatra donde le realizaron electroencefalograma y le dijeron que no hay TEA, solo que tiene inmadurez cerebral. ¿Qué recomendaciones le podría dar al padre de familia, doctora? Bueno, casi siempre y en muchos aspectos donde tenemos un sí y un no, un empate que se hace, un desempate, ¿no? Entonces mi recomendación es quizá ver una tercera opinión y por supuesto una aplicación, no sé, si solo fueron con neurólogos, ¿no? Pero también valorar o considerar el psicólogo clínico que pueda aplicar todas estas pruebas, no sé si se las aplicaron, pero si no, aplicar las pruebas y hacer este diagnóstico cuantitativo y cualitativo, para poder realmente definir y diferenciar esta condición. Ahora, hay muchos aspectos como epilepsia, por ejemplo, que por las descargas que se generan y las convulsiones generan muchos atrasos en el desarrollo. Depende mucho pues, el tamaño de la descarga de la convulsión. Y esto genera alteraciones en el lenguaje, en el comportamiento, en la interacción, ¿no? En aspectos sensoriales, en el aprendizaje. Entonces también es importante considerar y preguntarle a cada neurólogo por qué me dijo que sí tiene autismo y al otro por qué me dijo que no. También ir entendiendo y preguntando. De repente los papás, y es completamente comprensible, les dicen que sí, entran en shock. Les dicen que no, entran en confusión y también en un shock. Y muchas veces se les olvida preguntar, ¿no? Es solo un tema de no estar en el momento para preguntar ¿pero por qué? ¿Qué observó? ¿De qué se trata? ¿Por qué el otro me dice que sí y usted me dice que no? Ir con el que me dijo que sí, oiga, ¿por qué me dice que sí y el otro me dice que no? A veces esta parte de realmente cuestionar a los neurólogos es muy difícil, ¿no? Tanto por cómo yo estoy en la parte médica, en la parte emocional, en la parte del shock, de sí, no, y la incertidumbre. Y también muchos neurólogos desafortunadamente no siempre permiten el cuestionamiento, ¿no? Entonces llegan a ser incluso groseros y me ha tocado de, pues bueno, yo soy el que hizo el estudio, ¿no? Y yo soy el que sabe, sí, bueno, pero también yo como mamá o como papá sé el comportamiento de mi hijo, ¿no? Y quiero además saber qué es lo que pasa con él. Entonces sí es bien importante cuestionar a los psicólogos también, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasó con las pruebas? Yo les entrego el reporte y lo que yo hago es una entrevista final, ¿no? Y bueno, a ver, se aplicaron estas pruebas, observé esto y este fue el resultado y se lo llevan impreso. Después de haberlo platicado y de haberles explicado paso a paso por qué es que yo llegué a esa conclusión. Necesitan entenderlo. Yo no sé si te respondí. Vamos con Alejandra Ibarra, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si tengo habilitado el micrófono. Sí. Bueno, Adriana, ante todo, felicitarte. Soy de Argentina, te hablo. He seguido los talleres siempre. Gracias, Alejandra. Bueno, el de ayer fue superlativo y hoy, bueno, no tiene desperdicio. Tu dicción es excelente, se te entiende todo perfectamente. Gracias. Bueno, mi inquietud es la derivación, ¿la puede hacer el fono o la fonoaudióloga también para que el niño reciba un acompañante cuando tiene, por ejemplo, bueno, en este caso el trastorno específico del lenguaje? ¿O sí la hace el pediatra o psicología o neurología? No, para el acompañamiento y digamos la terapéutica, sí, el fonoaudiólogo o terapeuta de lenguaje o de comunicación humana son los
especialistas. Ah, perfecto, porque yo, bueno, estoy como maestra integradora en un aula y uno de los niños, que no es mi paciente, está diagnosticado con trastorno específico del lenguaje, está con la fono y la mamá no sabe cómo proceder. Como viste, van cambiando según el país y, bueno, tenemos como leyes internas, ¿no? Entonces quería sacarme esa inquietud, porque yo le dije a la mamá hace 2 años que el nene está con la fonoaudióloga y él responde muy bien, la parte cognitiva es excelente, pero bueno, le falta la comunicación. Y este año yo, tratando así, indirectamente ayudándolo, me di cuenta que con un acompañante puede funcionar perfectamente. Entonces le dije, bueno, y aprovecho justamente la clase de hoy para sacarme la duda y agradecerte por la clase. No, pues gracias a ustedes por su atención. Y sí, bueno, recordemos que hay especialistas, ¿no? Entonces el fonoaudiólogo o acá en México el terapeuta del lenguaje o el especialista de comunicación humana se van a enfocar justo como más a la parte auditiva y verbal, ¿no? Como mucho en el tema de la reproducción de verbal, de la estructura también del lenguaje, ¿no? O sea, no solo la reproducción y ya, sino la estructura del lenguaje, cómo yo lo estoy percibiendo y cómo lo puedo ir utilizando. Sin embargo, pues tiene que estar en algún momento acompañado de esta parte emocional. No quiere decir que en la escuela va a llevar al fonoaudiólogo, va a llevar al psicólogo, va a llevar al pediatra, ¿no? Pero este acompañamiento puede ser externo. Quizá si su reto más importante es el lenguaje en la escuela, entonces ahí sugeriría el acompañamiento del fonoaudiólogo. Y adicional, ¿no? Fuera de la escuela, un proceso, un tratamiento psicoemocional que lo estaría llevando el psicólogo, ¿no? ¿Cómo te sentiste en la escuela? ¿Cómo puedes resolver X situación? Si te quitan un lápiz, ¿no? Pues cómo puedes resolver si te dicen algo o si tú quieres jugar. Ya toda esta parte de social y emocional, pues sí sería un acompañamiento adicional, ¿no? Perfecto, Gracias, muchísimas gracias. Alejandra. Cristabel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Saludos desde México. Gracias. Bueno, yo soy psicóloga clínica con enfoque cognitivo-conductual, pero aclaro, no me especializo en el tema del autismo. Recientemente a mi consulta llegó una mamá con un pequeño de 9 años. Ella primeramente acude a un psicólogo, no tenía un enfoque cognitivo-conductual porque el niño tenía muchas dificultades para socializar y era muy berrinchudo. Este terapeuta, aunque no tenía el enfoque cognitivo-conductual, detectó algunas características de un posible autismo y lo derivó con un paidopsiquiatra. Ay, me disculpo, lo que pasa es que estoy un poco enferma de la gripa. Lo deriva con un paidopsiquiatra y el paidopsiquiatra le da un diagnóstico de que su lóbulo izquierdo está muy desarrollado. Así está, la verdad no lo tengo ahorita a la mano, pero que está muy desarrollado. Entonces que el niño va a tener tendencias a ser muy inteligente, muy lógico, pensamiento matemático muy desarrollado, e incluso le dice a la mamá que va a ser un niño que muy fácilmente va a tender a la manipulación si no se entiende las características de su conducta. Él la remite y le pide acudir con un psicólogo clínico con enfoque cognitivo-conductual y es ahí donde llega a mí esta mamá diciéndome, bueno, pues que ella lo que quería era comprender cómo el lóbulo izquierdo desarrollado de su hijo, pues le iba, qué tenía que hacer ella como mamá para entender el comportamiento de su hijo. Bueno, como ella llega con un diagnóstico, yo integro mi informe clínico, hago entrevistas a ellas, observación al niño,
Y yo creo y considero que más que ser un diagnóstico tan simple como de lóbulo izquierdo desarrollado, pues sigo viendo características de autismo. Ejemplo, ya en consulta, por ejemplo, el niño habla solo de los temas que él quiere hablar, no te permite como que tú vayas hacia otros temas, el niño no te ve directamente a los ojos, el niño todo el tiempo juega mucho con Legos. Entonces todo el tiempo quiere estar jugando con sus Legos, te presta muy poca atención, es muy poco social, cuando como que de repente él siente que lo quiere sacar del estado en el que está, tiende a enojarse, tiende a a aventar las cosas. Entonces, cuando yo terminé de integrar mi informe, yo le decía a la mamá, es que yo reconsideraría, o sea, que se vuelva a evaluar porque yo creo que es autismo. Obviamente la mamá, imagínense, es el tercer especialista que ve. Entonces me dice, yo ya no sé en quién creer o a quién creerles, ¿no? Entonces, bajo su experiencia que usted tiene con este tema y que yo no lo tengo, ¿qué es recomendable? Porque pues obviamente que los papás dicen, pues yo ya no sé qué hacer. O sea, si usted no es la indicada, entonces, ¿quién? Yo le recomendaba a un neuropediatra y hacer más estudios. Obviamente el psiquiatra también le realizó estudios que le costaron, porque también es como un desembolso económico para los papás. Entonces la mamá sí está como en un tema de estoy desesperada y yo ya no sé qué hacer. Y entonces de repente pues mi experiencia en estos temas pues también me hicieron, y justo creo que al otro día fue cuando yo vi la publicidad acerca de este curso taller. Entonces esa sería su experiencia. ¿Usted qué haría o qué se podría recomendar a la mamá? Pues número uno, yo creo que primero tendrías tú que reevaluarlo y observarlo nuevamente cómo son estos comportamientos y bajo qué circunstancias se están manifestando. Porque recordemos, ¿no? Y esto sucede con cualquier persona, sea niño, adolescente o adulto, que si bien se ha desarrollado más un lóbulo que el otro, y no es siempre en tamaño o en condiciones, sino en el día a día, pues nos vamos a dar cuenta, y por eso es que para alguien es mucho más fácil toda la parte artística, pintar, el teatro, y nos encontramos por otro lado personas muy rígidas que si tú las pones a bailar o a hacer cosas de teatro o de artísticas, te van a decir no gracias, ¿no? Pero ponlos a hacer trabajos de ingeniería, lógicos matemáticos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra todo el desarrollo de las habilidades, que para unos es mucho más fácil que para otros. Ahora, también hay que ver el tema de comportamiento y de manifestación de crianza en la familia, ¿no? Si es hijo único, si independientemente del diagnóstico les resuelven todo, le brindan todo lo que él desea, si no hay manejo de frustración, ¿no? Entonces ahí estamos juntando, y por eso pareciera que es inflexible y se puede confundir con esta cuestión de inflexibilidad cognitiva del autismo, ¿no? Pero si lo pones en otras situaciones, quizá más cotidianas o que están fuera de su interés, a lo mejor vemos esta flexibilidad sin ningún problema. Entonces ahí descartaríamos la parte o este síntoma del autismo. Por eso les digo, consideren muchísimo el contexto de cómo se está desarrollando ese niño para poder establecer el diagnóstico. También es real que niños que tienen un nivel intelectual por encima de la norma tienden a tener muchas dificultades sociales. Esto no es porque tengan autismo, y aquí muchas veces también se puede confundir que los niños con espectro tienden a ser súper inteligentes. Recuerden que no, son cosas diferentes, pero sí pueden tener, es tanta, digamos, o el nivel cognitivo está elevado, que entonces los conceptos, en la forma como ellos van entendiendo el día a día, es diferente a los otros niños. Y esto les va limitando la interacción. Desde incluso bromas, burlas, ¿no? El famoso bullying, hasta
realmente el no poder encajar y el no poder entender por qué hicieron esta broma, por qué hicieron este juego. Entonces, ahí también vamos a ver estas dificultades, pero porque están desarrollados más en la parte concreta que en la abstracta. Entonces, mi sugerencia es que tú le des un tiempo, también tiene mucho que ver con el tratamiento, ya se pueden ir definiendo los diagnósticos, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Realmente sí era autismo, por más que trabajamos estas habilidades, no las ha desarrollado, entonces sí estamos hablando de un autismo, o las ha desarrollado muy leve, o fíjate que ya lo trabajamos, estuvimos en terapia y ya sin problema, ¿no? No quiere decir que se le quitó el autismo, sino se quitaron estos comportamientos, ¿no? Estos síntomas. Entonces, mi sugerencia es observación, quizá una nueva entrevista y quizá en algún momento sí la aplicación de pruebas que te puedan ya diferenciar o confirmar el diagnóstico de autismo. Porque me quedó algo muy, muy grabado que usted dice que es que, bueno, debe de ser derivado con un psicólogo clínico, pero con el enfoque o la especialidad en autismo. A mí lo que no me gustaría es como seguirle dando la atención y en algún momento decirle a la mamá, yo ya no soy la indicada y derivarlo a otro especialista. Es ahí donde yo estoy como, desde ahorita lo derivo o sigo dejando que la mamá pues confíe en mí, confíe en lo que pues ella espera que yo le ayude y que al final, bueno, pues el yo no tener la especialidad pues me limite para la atención de su hijo. Ah, ok, perdón, yo te entendí que tú tenías la especialidad en autismo. No, nada más tengo una especialidad en terapia cognitivo-conductual. Ah, general. Ok, pero no estableces diagnósticos de autismo. Ok, no, entonces sí, mi sugerencia es que lo puedas derivar, pues evidentemente con todo el tacto, yo entiendo que han gastado mucho, yo entiendo que ha sido muy difícil entender este proceso, llevarlo y definirlo, pero te va a ayudar muchísimo poder ya confirmar o descartar el diagnóstico para poder saber qué tratamiento se le va a dar mejor a tu hijo y sobre todo esto que te dices, que yo cómo voy a entender a mi hijo, cómo lo voy a tratar, cómo me voy a relacionar con él. Entonces, si tú vas con el especialista, te va a poder dar la pauta. Si este especialista dice, no tiene autismo, regresas conmigo, ¿no? Pero, o sea, no en un sentido de vas y vienes, sino en un sentido de te estamos guiando y ayudando a descartar o confirmar el diagnóstico y tú ya sepas hacia dónde vas a moverte con tu hijo. Ok, muchísimas gracias y muy valiosa su información. Gracias por compartir. Gracias, Isabel. Ok, ¿les parece? Les quiero mostrar un pequeño videito para que podamos reírnos un poco. A ver. No lo vamos a ver todo, pero bueno, esto nos ayuda mucho a romper con esta situación tan seria del autismo, poder ver y me gustaría que al final pudiéramos reflexionar sobre el comportamiento de los bebés, ¿ok? Oh, Grandpa, my hand throw. This is so big for me.
Keep on her face now. Oh, I wish you did that to me. Really? Ok, bueno, rápidamente, ¿quién me comenta qué observaron en los bebés? Janet. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, quería agradecerte por tu ponencia, es muy clara, muy buena. Yo te hablo de Guatemala y yo soy licenciada en Educación y Aprendizaje y tengo especialización en terapias para niños con problemas de aprendizaje y soy terapeuta del lenguaje y Neuronet. Fíjate que me llevaron a un niño de 5 años, 6 aproximadamente. Este niño me dijo la mamá que no sabía qué tenía. Bueno, entonces por observación primero, ¿verdad? Vi que este niño primero corría en puntillas. Segundo, no me miraba. Tercero, no se dejaba abrazar ni tocar. Cuarto, tenía algunos aleteos, pero muy pocos, ¿verdad? Entonces, en vista de esto, le pasé el CARS y apuntaba mucho a autismo, ¿verdad? Entonces, yo siempre para confirmar el diagnóstico lo envío con un neurólogo pediatra. Lo envié con el neurólogo, pero este neurólogo no lo conozco, ¿verdad? Entonces, él en su diagnóstico dijo que él tenía hiperactividad con déficit de atención, pero no mencionó del autismo. Entonces a mí el diagnóstico me quedó muy como que en duda de que dije, oh, tiene muchas características de autismo, ¿verdad? Con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Yo lo que le dije a la mamá era que trabajáramos en el niño fuera de diagnósticos, ¿verdad? Y que lo ayudáramos a sociabilizar y que lo metiera a un colegio para que, y no tiene lenguaje, no tiene. Él solo, pero es muy inteligente porque ya logré que él se sentara, que pusiera atención, que clasificara, por color, por forma, por varias cosas. O sea, para mí que es un gran logro, ¿verdad? Pero en el diagnóstico a mí no me quedo completamente satisfecha. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque ella es de escasos recursos y acuérdate que los neurólogos cobran mucho, ¿verdad? Entonces, pues fuera de eso, lo que pasa es que en los colegios piden un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, yo para estar bien segura del diagnóstico, lo refiero con un neurólogo, pero me topé con eso. Entonces, ¿qué podría hacer? Sí, yo creo que referirlo con un psicólogo clínico especialista en diagnósticos de autismo, pues sí es súper importante para poder descartar o confirmar este diagnóstico de neurología. Otro punto importante que comentas es, bueno, independientemente del nombre que se le va a poner, de la etiqueta, y aunque yo no sea el especialista, sí me doy cuenta de que tiene alteraciones del lenguaje, tiene alteraciones sociales, tiene alteraciones de interacción o de aprendizaje. Ajá. Y entonces, partiendo de ahí, desde mi especialidad, que es el aprendizaje, yo ya puedo hacer un abordaje. Eso sí es súper importante, ¿no? Porque aparte es algo que ya observamos y ya nos damos cuenta. Entonces, desde aquí, ya vamos trabajando y vamos haciendo esta intervención que es lo más importante, ¿no? Más allá del diagnóstico, ¿para qué nos va a servir entonces? ¿No? Si ya vamos a trabajar, entonces ¿para qué me enfoco, pierdo tiempo en un diagnóstico? Bueno, para saber precisamente
hacia dónde vamos, ¿no? Para poder definir con claridad cuál va a ser el tipo de intervención que se va a hacer con este pequeño. Entonces, mi sugerencia es con un especialista en autismo. No sé en Guatemala cómo estén manifestados, si estén en el área también de salud, ¿no? Pero que esto pueda brindarles el apoyo, que apliquen estas pruebas y poder diferenciar, ¿no? Ahora, vuelvo a lo mismo, no todos estos síntomas son realmente de autismo, ¿no? Hay que ir viendo en qué momentos se están manifestando el caminar de puntas, en qué momentos se manifiestan o presentan estas dificultades del lenguaje, para poder realmente clasificar el diagnóstico. ¿Okay? Ok, muchas gracias, te agradezco mucho. A ti, Janet. Y por último cerramos con Rosalba, por favor. Hola, gracias, buen día. Buen día. Y muchas gracias por las ponencias. Mi duda es en una pacientita donde ya la llevaron a neurólogo pediatra y dieron una opinión hace un año y ahora pidieron otra. Entonces, su primer neurólogo le dijo que le hicieran una tomografía craneal simple. Y el neurólogo de ahora le dice, es que necesito un encefalograma. No sé si en tu experiencia sepas cuál de las dos sería la ideal. Porque ellos están preocupados de, ay, otro gasto. Ellos no son de muchos recursos, entonces tienen ese pendiente. Lo que creo que le puede funcionar más es la tomografía craneal, ¿no? Porque bueno, ahí aparece un poquito más las alteraciones, en qué zonas del cerebro está más afectado. Y creo que eso les podría funcionar. Definitivamente ambos estudios son importantes, digo, y por algo los neurólogos lo requieren. Y creo que lo hacen también, así como nosotros en psicología clínica aplicamos varias pruebas para hacer un conjunto, lo mismo los neurólogos, ¿no? Con varios estudios, definitivamente, pues sí, no solo más económico. Así que, bueno, de ser un estudio, mi sugerencia como psicóloga clínica, reitero, y lo que he conversado con colegas de neurología, funcionaría más la tomografía, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. No, de qué. Y bueno, pues para cerrar les puse este videíto y lo que quería era que observaran cómo es la interacción, cómo a pesar de ser muy bebés, a pesar de no tener nada de lenguaje, si se dan cuenta son bebecitos de meses de edad, pero que fue algo bien importante. Hubo una comunicación. El lenguaje de ellos es el llanto, ¿no? Un bebé de 6 meses, 8 meses, su lenguaje va a ser el llanto. Tengo hambre, lloro. Me molesta el pañal, lloro. Tengo frío, lloro. Tengo sueño, lloro. Entonces, algo me gusta y lloro, o quiero que me lo vuelva a hacer mamá o papá, y entonces mi forma de expresarlo es llorando. Desde ahí me preguntaban hace rato, ¿a qué edad podemos diagnosticar? Entonces, con pruebas estandarizadas, 1.5 años. Pero si se dieron cuenta antes del año, nosotros ya podemos observar esta interacción, este contacto visual, esta comunicación del objeto. Alcanzaron a diferenciar cómo hay bebés, por ejemplo, el de la puerta, ¿no? Que le cierran la puerta y llora. Se la abren y está contento, le cierran y vuelve a llorar. Y voltea a ver a papá y voltea a ver a la puerta, así como, oye, ábreme la puerta, es lo que me gusta. Esto es una comunicación muy, muy básica que se da de inicio y en chicos con autismo, sobre todo autismo severo o más en un grado 3, vamos a observar esta dificultad y esta ausencia sobre todo de la comunicación, ¿no? A lo mejor un niño en grado medio o grado 2
o grado leve, las puede manifestar, pero no en esta constancia y no con esta facilidad y naturalidad que se va dando. Esto recuerden que tiene mucho que ver con el tema de las neuronas de espejo, ¿no? Si yo no tuve esta condición neurológica en la que puedo reflejar el gesto de mamá, de papá, los sonidos, ¿no? De cuando se esconde, ¿no? Y aparece, entonces se ríe y se vuelve a esconder, entonces se asoma a ver dónde está papá. Entonces, este juego no se va a ir dando tan naturalmente. ¿De acuerdo? Bueno, una última pregunta, Fernando, para poder cerrar. Sí, buenos días. Buenos días. Nada más confirmando un poquito lo que nos está comentando, la importancia del diagnóstico en los primeros meses, en la prueba de escala de observación de grados 2, en el módulo T, viene precisamente esta parte, la atención desde los 12 meses en adelante. Y sí valdría la pena también reforzarla con el ADIR, que es la para padres. Yo pienso que sí conforta estas dos evaluaciones para tener un diagnóstico un poco más certero, ya que los módulos del 1 al 4 pues sí son para una edad cronológica mayor. Entonces, valiéndose de esto, yo creo que es una posibilidad y unas herramientas bastante buenas para llegar a un diagnóstico inicial y después poderlo transferir con un neurólogo. Gracias. Sí, claro, Fernando. Y bueno, y esto les decía, ¿quién nos va o cómo es que va a llegar un bebé de 12 meses con nosotros? Pues desde que los papás puedan observar este tipo de juegos, ¿no? Estos juegos, y si yo hago una interacción así de cerrarle la puerta, de ponerlo de cabeza, que bueno, muchos neurólogos como el primer bebecito pues, recomiendan que no se haga ese tipo de juegos, pues su cabecita aún es muy sensible, pero alguna interacción y no lo estoy logrando con mi hijo, algo está pasando, ¿no? Entonces, es importante hablarlo con los pediatras. También encontramos pediatras muy, muy buenos, muy oportunos, que en la revisión mes a mes del desarrollo lo detectan sin que mamá o papá hagan un comentario. Por otro lado, también tenemos pediatras que de repente, no, señor, no, señora, pues es que está consentido, es que es el primer bebé, es que mil cosas, ¿no? Entonces, aquí sí, como mamá, como psicólogos, lo que yo siempre les comento a los padres, mamá, papá, hagan caso a su intuición, aunque sea el primer hijo, pero yo sé que algo no está bien, hagan caso e insistan un poquito, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues sí, ya nos dimos cuenta que quizá lo consentimos de más, quizá está mucho más apapachado, no pasa nada. Y aún así, si es un tema de sobreprotección, pues también corregirlo, ¿no? Pero bueno, en el mejor de los casos sucederá eso y pues se descartará el diagnóstico. Pero si no, pues entonces comenzar un abordaje terapéutico, que es de lo que estaremos hablando mañana, ¿no? Cómo es que se van a dar estos abordajes terapéuticos con los pequeños con autismo. Y bueno, pues finalmente terminamos el día de hoy con todo el tema de diagnóstico. Ya hemos visto qué es el autismo, cuáles son sus características, cómo y qué pruebas nos van a ayudar para poder establecer estos diagnósticos, ¿no? Hay muchísimas, como comentaba Fernando, o sea, son todos los ADIS, ADOS, ADEC, ¿no? Para poder trabajar con ellos y qué tipo de terapia nos va a servir para cada niño, ¿no? Para el espectro autista. Eso lo estaremos trabajando mañana. Y pues nada, muchísimas gracias. Terminamos nuestra sesión de hoy. Gracias, Sicari, Ceci. No, igual, gracias a todas las personas que aún siguen aquí con nosotros en esta segunda sesión. Y pues bueno, mañana nos estamos viendo ya para la última sesión de este taller.
Muchísimas gracias. Les recuerdo que también está la retransmisión a las 5 de la tarde. Se les va a estar haciendo llegar la información o el enlace a sus grupos al cual pertenecen. Les comento, nosotros toda la información que brindamos o que les damos es a través del grupo. No mandamos mensajes directos, o sea, no les mandamos mensajes directos a ustedes. Así que tengan mucho cuidado si mandan algún mensaje directo solicitándoles pagos o cursos en nombre de ICADI o en nombre mío. Esto lo hacemos para pues que no ustedes no sean víctimas de estafa. Así que todo lo hacemos a través de los grupos de WhatsApp. Cualquier información que ustedes deseen lo pueden hacer a través de cualquiera de los administradores y nosotros con todo gusto les estamos dando respuestas a sus dudas, a sus comentarios, a esta información que necesiten referente a constancias, talleres y todo lo que nosotros les brindamos, ¿sale? Entonces, pues bueno, gracias también a las personas que han estado haciendo el pago de su constancia. Les recuerdo que todavía pueden hacer el pago el día de mañana hasta el día 13 de diciembre, ¿sí? Para aquellos que deseen la constancia o certificado, como lo conocen en algunos otros países, y les estaremos haciendo llegar los materiales para que ustedes tengan material complementario referente a este tema. Así que nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, psicóloga Adriana. Nos estamos viendo mañana. Salud. Perfecto, muchas gracias. Disculpa. Nos vemos mañana. Linda tarde a todos.